queridos amigos, 8:03, ya estamos haciendo el esfuerzo para contactarnos con la periodista venezolana Patricia Poleo. Ya creo que tenemos contacto con ella. Lucía está haciendo los preparativos. Lo vamos a hacer vía Skype. A través de Skype vamos a estar conversando con Patricia Poleo. Polémica, como siempre, y que además expresó unas ideas impresionantes acerca de lo que está ocurriendo en el mundo político venezolano. Muchas personas siempre han pensado que a través de la Mesa de la Unidad Democrática muchos intereses han estado jugando y han sido factores importantes en los acontecimientos políticos que se vienen realizando en nuestro país. Y para ahondar un poco más en estas circunstancias, precisamente una opinión valiosa es la de Patricia Poleo, quien en sus investigaciones ha estado colocando sobre el tapete algunos temas que han resultado realmente explosivos. Bueno, ya estamos haciendo el esfuerzo para podernos conectar con ella, y mientras tanto nosotros vamos a leer algunas notas. ¿O ya estamos conectados? Ya la tenemos en línea. A ver, ya la tenemos en línea y ahí estamos al aire ya. Ahora sí, a las 8:04 ya tenemos en línea a Patricia Poleo. Buenos días, Patricia. Patricia, ¿nos escuchas? Buenos días. Vamos a resolver estos problemitas técnicos. Te escucho un poco bajito. Aquí hay sonido del Skype. Patricia, buenos días, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenos días. Estamos en vivo a las 8:05, tomándonos un cafecito con Leonardo. Patricia, cuéntanos, haznos un resumen breve sobre la denuncia que hiciste en tu programa, sobre, pues para las personas que no tienen internet, sobre el tema de Julio Borges, que al parecer, según nos contaste, bloqueó un pronunciamiento militar. Sí, bueno. El contenido de la entrevista, Julio Borges se ha enfrentado a periodistas que le han preguntado lo que él ha querido que le pregunten, ¿no? Yo, por cierto, ayer le pedí un derecho a réplica a César Miguel Rondón, aún no me lo ha dado. Es porque se han dedicado él y algunos personeros de Primera Justicia, como Tomás Guanipa y Julio Montoya, a descalificarme, o sea, a matar al mensajero, pero no hablan sobre el mensaje, ¿no? Y la labor de un periodista es simplemente denunciar, ¿no? También me sorprendí con un mensaje escrito que me envió la profesora Marta Colomina diciéndome que yo no debía hablar de la oposición, sino nada más del gobierno, y los periodistas tenemos que decir la verdad, venga de donde venga, ¿no? Muy importante. Para mí eso es un principio, porque sobre todo cuando hay un país que está perjudicado por una conducta, uno tiene que hablar. Estamos en un momento en Venezuela, además, en un momento de definiciones, y yo creo que al país no se le puede engañar. Yo siempre he tenido el principio de que el ciudadano tiene derecho a estar informado. Yo creo que eso es un derecho. Cuando se habla de la libertad de expresión, esa libertad no es circunscrita a los periodistas, sino es a cada uno de los ciudadanos que tiene derecho que se le diga la verdad y tiene derecho a estar informado. Bueno, yo hice una denuncia yo hice 2 programas, ¿no? El primero, hablé sobre la parte política de el colaboracionismo, ¿no? Que además había gente que decía, esa palabra no existe, esa palabra está contenida en el diccionario de la Real Academia Española, la pueden buscar, y habla de cuando se colabora o se contribuye con un gobierno que la mayoría considera que es antipatriótico. Es más o menos así la definición, ¿no? Y eso es lo que está pasando aquí con la directiva, y eso es otra cosa que yo quiero aclarar, ¿no? Que es la dirigencia de Primera Justicia. Yo no hablo de la base de Primera Justicia, que es absolutamente transparente y es una base y está conformada por ciudadanos que, como todos en Venezuela, quieren salir ya de la crisis, ¿no?
Bueno, en primer lugar yo hice el primer programa, se trató de la parte política, ¿no? De cómo sobre todo Julio Borges, ¿no? Yo me dirigí a Julio Borges porque quien lleva adelante este tipo de acciones es específicamente Julio Borges. Hice una relación basada en hechos, en ellos mismos, en su propio discurso, de cómo ellos han venido colaborando con el gobierno para alargarle la vida, ¿no? Y bueno, sería como muy extenso explicarte todas las situaciones, ¿no? Pero por ejemplo, cuando ellos hablan de que primero que le dieron la espalda a un país, porque no estamos hablando de que fue Leopoldo López y María Corina Machado quienes hablaron de la calle, sino el país es el que está pidiendo, es el que ha salido a la calle. Estamos hablando de todo un movimiento estudiantil, estamos hablando de cada ciudadano que está simplemente decidido a avanzar en eso y a salir del gobierno de la forma dentro de la Constitución, porque eso está establecido dentro de la Constitución. Bueno, la segunda parte fue la que causó más polémica. La segunda parte, en esta primera parte, por cierto, mencioné simplemente mostrando, porque yo no tuve que opinar, yo simplemente mostré los discursos, las palabras, las evidencias, las declaraciones. Bueno, lo último que ocurrió justo antes, cuando yo estaba cerrando ya la edición del programa, que fue la visita de Julio Borges a Ramo Verde. Leopoldo López ya tenía 40 días preso y Julio Borges ni nadie de Primera Justicia lo había ido a visitar. Todo el mundo sabe que Leopoldo López tiene restringidas las visitas solamente a su círculo familiar más cercano. Creo que ni su papá y ni su mamá pueden visitarlo, sino exclusivamente su esposa. Bueno, y de repente un sábado se presentó Julio Borges en Ramo Verde y Julio Borges declara en su Twitter que él había llegado ahí a Ramo Verde gracias a la mediación de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, cuando realmente después Julio Borges le sale al paso, Leopoldo López le responde y le sale al paso a través de su esposa, explicando primero que había llegado ahí porque Arriaza prácticamente lo había enviado, que es el vicepresidente, y habló Leopoldo López de que lo que en el Twitter se puede leer, que lo que fue a proponerle fue un diálogo y una negociación para salir en libertad, y Leopoldo López simplemente lo puso en su sitio y le dijo: yo no voy a salir bajo las condiciones que está poniendo el gobierno, y explicó una serie de situaciones que han venido ocurriendo: la muerte de Geraldine Moreno, lo que ocurrió con la intérprete de señas, y nombra una serie de hechos, ¿no? Bueno, solicitar eso. ¿Con qué finalidad, Patricia, detiene Julio Borges o la dirigencia de Primera Justicia este pronunciamiento militar? Bueno, Julio Borges, esa fue la segunda parte del programa. Julio Borges participó en varias reuniones porque los militares, y eso hay que aclararlo, Lucía, porque aquí no se está hablando de un golpe de Estado, ni se está hablando de una acción inconstitucional. Aquí los militares se estaban reuniendo y se están reuniendo y se siguen reuniendo para debatir sobre tres temas fundamentales, ¿no? Que son que pertinentes a los militares, que son la relación sistemática y estratégica del gobierno con la narcoguerrilla colombiana, la injerencia de los cubanos en la Fuerza Armada y el uso de los colectivos, de los grupos paramilitares para reprimir las manifestaciones. Bueno, Julio Borges, y yo lo dije con responsabilidad, y él sabe que yo tengo evidencias de eso, participó en varias de las reuniones, y en una de las reuniones llevó a un coronel de la Guardia Nacional, lo presentó y dijo que este coronel iba a hablar en nombre de él. Pues el coronel en varias oportunidades ya iba a haber un pronunciamiento militar. Esto está contenido, te repito, dentro de la Constitución. Esto no es un golpe militar. Cuando se habla de un pronunciamiento es que los oficiales pues le hablan al país y le hablan al gobierno y le dicen: hasta aquí llegamos con esto, porque acuérdate que la Fuerza Armada es la policía de la Constitución. Cuando se viola la Constitución, los militares no es que tienen el derecho de actuar, sino el deber. Bueno, y en tres oportunidades iba a ser el pronunciamiento, estaba mando de un general, porque los militares funcionan distinto a los civiles. De repente los civiles, cuando se organizan, pues ponen de cabeza al más carismático o no. En este caso, cuando son militares, el jefe de la operación es el de más antigüedad y el de mayor rango, y en este caso era un general de división. El coronel entró en contacto directo con el general de división, pues y lo convenció en tres oportunidades de posponer el pronunciamiento.
Y la razón, en una oportunidad, incluso le dijo, mira, que fue la última vez, y estamos hablando del 19 de marzo, porque el pronunciamiento era el 20 de marzo, le dijo, no te metas, ¿para qué te vas a arriesgar si este gobierno igual se cae en julio? Y Enrique Capriles va a ser el presidente y te vamos a dar un buen cargo en el gobierno de Capriles. ¿Cuál es la idea? Bueno, y el general también tiene su responsabilidad porque también tomó la decisión de posponer esto, y bueno, el día siguiente cayó preso el general, y hasta ahora hay una racia dentro de la Fuerza Armada que están buscando una cantidad de oficiales, hay un montón de detenidos, hay deserción porque hay algunos que no se han querido entregar. Bueno, ha sido todo un desastre, porque cuando hay dilación de este tipo de pronunciamientos hay delación, o sea que se termina sabiendo lo que va a pasar. Y esto te voy a decir que esto hubiera sido definitivamente el cierre de la situación y de la crisis en Venezuela, porque esa crisis que hay en Venezuela y lo que están viviendo todos, lo que estamos viviendo, porque lo que estamos afuera lo estamos sufriendo, no hay forma de que salga si no es con un pronunciamiento militar. Patricia. Porque definitivamente los estudiantes están decididos a no salir de la calle, hay una crisis política, social, económica, y el gobierno está actuando como, bueno, ayer lo dijo la conferencia episcopal, no lo estoy diciendo yo creo que ese documento de la conferencia episcopal de ayer en Venezuela no se había dado desde hace muchísimo tiempo. Bueno, Patricia, 8:14, vamos a hacer un corte y ya regresamos. Ok. Tomemos un cafecito mientras vamos a publicidad. Bueno, queridos amigos, son las 8:16. Estamos de vuelta aquí tomándonos un cafecito con Leonardo. Lucía Sosa, una entrevista exclusiva y extraordinaria con Patricia Poleo, un tema súper polémico. Adelante, Lucía. Sí, Leo, hoy nos estamos tomando un cafecito pero con canela. Está con nosotros Patricia Poleo. Sabes que cuando ella hace el programa con Iván Ballesteros, Plomo Parejo, Ajá. Iván dice, hoy es plomo y candela. Con Patricia Poleo, bueno, nosotros estamos tomándonos un cafecito pero con canela. Patricia, cuéntanos qué finalidad tendría Julio Borges, o sea, qué motivos tendría para evitar esta salida de Venezuela de la crisis. Para evitar la crisis, ¿vale? Sí, política. Fíjate, hay una de los videos que yo muestro en la primera parte, donde Enrique Capriles, en una declaración, creo que con Carlos Croes, le dice que bueno, que qué necesidad hay de esto si la crisis económica va a acabar con el gobierno, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos o las proyecciones económicas que no solamente maneja Primero Justicia, sino el mundo entero, acerca de Venezuela, que hasta julio puede resistir el gobierno en cuanto a la economía, ¿no? En lo que tiene que ver con la economía, con la escasez, con las divisas, etcétera. Bueno, lo que estaba previsto, porque Julio Borges no suspendió, o sea, el coronel a cargo. Fíjate que cuál era el argumento del coronel que representaba Julio Borges aquí, que en julio se caía el gobierno y Enrique Capriles iba a ser presidente, porque el plan que había, adviértete de todo esto, van a salir pruebas y pruebas y pruebas de aquí en adelante, ¿no? Que el plan que había era correr la arruga hasta julio, que Leopoldo López, la gente se olvidara de él, porque lamentablemente en Venezuela nos olvidamos de los presos, se olvida la gente de los presos políticos, yo no los olvido nunca, ¿no? Que se quedara en la cárcel, pasara unos meses en la cárcel, la gente, por supuesto, las protestas se desactivara, y bueno, con la salida de julio, Enrique Capriles iba a tomar todos estos meses para recuperar su popularidad, cosa que, déjame decirte, cuesta arriba, porque cada día baja más en las encuestas. Bueno, esa era la planificación, no era suspender y que no se diera, sino que el pronunciamiento militar se diera para julio. En julio esto beneficiaría a Enrique Capriles, porque cualquier salida en este momento, y eso no es eso lo sabe todo el mundo, cualquier salida beneficia a qué líderes beneficia una salida en este momento: a Leopoldo López, a María Corina Machado e incluso a Antonio Ledesma, que ha sido solidario con estos dos, ¿no? Hay conductas realmente de la Mesa de la Unidad que todo el mundo además las está cuestionando. Lo que pasa es que aquí, con el chantaje de la unidad, habían cosas que no se decían. A mí la mayoría de la gente me dice, bueno, eso era un secreto a voces, lo de Julio Borges es un secreto a voces, pero nadie se atreve a decir las cosas, a llamarlas por su nombre, y eso es muy lamentable en Venezuela, ¿no? ¿Y qué consecuencias va a traer esto? ¿Qué consecuencias podría traer esto? Sí. Patricia, ¿qué consecuencias podría traer el hecho de que ahora se sepa
que Julio Borges está tratando de postergar la crisis, de alargar la crisis para beneficiar un partido o beneficiar una candidatura o un personaje X. Bueno, fíjate, el efecto dentro de la Fuerza Armada ha sido, digamos que positivo hacia mí. Déjame decirte que después que hice la denuncia empezaron a llegarme informaciones de la fuente militar, lo que demuestra credibilidad, ¿no? Porque ellos saben que es cierto lo que yo dije. En el campo de la resistencia, lo que está pasando en Venezuela, pues se fortaleció. Yo creo que con la verdad eso se fortaleció. De hecho, después de la denuncia ocurrió como un refrescamiento de la protesta en la calle, ¿no? Y ha habido un debate interno entre ellos. La MUD, la Mesa de la Unidad, sacó un comunicado pues que yo digo que simplemente le da más credibilidad a lo que yo denuncié, porque es un comunicado que no le va al fondo a la denuncia, ¿no? Es lo que te decía del chantaje de la unidad. Cuando este tipo de unidad y este tipo de silencio que se ha mantenido con las actuaciones, sobre todo las de Julio Borges, pues lo que se ha hecho es alargar más esta situación, esta crisis. Una consecuencia de lo que Julio Borges ha hecho es responsabilidad de los oficiales que atendieron la voz de Julio Borges, es todos los muertos y todos los presos que ha habido después de que los militares tomaron la decisión de hacer el primer pronunciamiento y se fue posponiendo, ¿no? Todo lo que ha ocurrido después es resultado de esta falta de decisión. Lamentablemente es así. Ahora, yo estoy segura que con esto, yo siempre he dicho que este proceso ha sido tan doloroso y tan largo, porque no solamente vamos a salir del chavismo, sino también vamos a salir de estos dirigentes de oposición que han sido colaboracionistas y que se han beneficiado del gobierno, y que han utilizado la crisis para armar su base política y partidista, que eso es muy lamentable. Es no pensar en el país, sino en su interés particular. Para regreso, quiere decir, Patricia, quiere decir entonces que políticamente hablando y previendo un poquito lo que viene a futuro inmediato político, es la desaparición de la Mesa de la Unidad Democrática, o el surgimiento de un liderazgo nuevo, fresco, con rostros nuevos y con intereses distintos a lo que hay hoy en día. Pero eso lo vamos a contestar al regreso. Vamos a cumplir con un compromiso publicitario. Las noticias saben mejor tomando un cafecito con Leonardo. 8:25, estamos de vuelta, Leo. Sí, señor. Seguimos conversando con Patricia Poleo. Bueno, dile a Patricia que nos están llamando. Bueno, esto se ha convertido en una locura. La gente está impresionada con lo que está escuchando. Por supuesto, es la posición de Patricia Poleo, una periodista que todo el mundo conoce por su seriedad y que está en el exilio producto de su trabajo. Eso es importante anotar aquí, ¿no? Patricia, nos interesa saber si está solamente Julio Borges en esto o hay otras personas de la oposición que participan. Mira, yo también conozco de otras personas de la oposición, pero yo no tengo las pruebas que tengo sobre Julio Borges, no las tengo con respecto a las otras personas de la oposición. Hay conductas que son para mí repudiables, ¿no? Por ejemplo, que María Corina Machado haya estado sola en el momento que fue a presentarse en la Asamblea Nacional, eso estuvo a los ojos del mundo. Por ejemplo, Ramón José Medina salió a declarar que bueno, que ese era un problema que ella misma se había buscado. Hay otra diputada de Primero Justicia, Ignora Figuera, que dijo que bueno, que ella tenía que haber pensado bien antes de haberse sentado en la silla de Panamá en la OEA. Bueno, este tipo de conductas que son de espaldas al país, ¿no? Pero las pruebas que yo tengo contra Julio Borges, por cierto, que estuve 2 semanas debatiendo con Julio Borges esto, y debatiéndolo por escrito, y la conversación la tengo guardada, ¿no? Una de las... Es decir, que tú, como dice aquí, tienes los pelos en la mano. Exactamente. Uno de los indicios que hay, por ejemplo, es que el coronel que hablaba en nombre de Julio Borges es el único que no está preso, el único que no ha sido citado, el único cuya casa no ha sido allanada. Por cierto, ayer detuvieron, y eso quiero también denunciarlo porque en Venezuela es poco lo que se dice, ¿no? Ayer detuvieron a un capitán de la Guardia Nacional que se llama Juan Carlos Nieto Quintero. Estaba caminando por el Plaza de las Américas en el Cafetal, y 4 funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar se le acercaron uniformados, se le acercaron y sin orden de detención, sin ninguna medida judicial, le pusieron las esposas y se lo llevaron. Hasta este momento, estamos hablando de que esto fue ayer a las 7 de la noche.
Hasta este momento no se sabe dónde está Juan Carlos Nieto Quintero. Lo han buscado los abogados y su esposa en la sede de la DIN, lo han buscado en el SEBIN, no lo encuentran, no se sabe de su paradero. Patricia, ¿estás dispuesta a mostrar las pruebas si Julio Borges no responde a esta denuncia que le has hecho públicamente? Sí, yo estoy esperando porque además yo le dije que si él quería un derecho a réplica yo se lo daba. Yo trabajo en un canal online que es Democracia TV y otro compañero, otro ancla del canal que se llama Juan Carlos Fernández también lo invitó. Lo que ha hecho es insultarnos, lo llamó, nuestra productora lo llamó y le tiró el teléfono. Él lo que ha hecho es insultarme, pero yo estoy dispuesta no solamente a mostrar las pruebas, es que te digo que en los próximos días van a salir evidencias y además lo que va a ser la dinámica de lo que va a pasar en Venezuela va a demostrar que yo dije la verdad, aunque lo que decía Leonardo es, bueno, esto es un secreto a voz, todo el mundo lo decía, ¿no? Pero nadie se atrevía a decirlo. Yo creo que ya estoy súper tranquila con mi conciencia, he estado sometida bajo una presión que no te lo puedes imaginar, porque además es impresionante el dinero que maneja Primero Justicia en cuñas, en publicidad, en algunas emisoras, cómo tiene en la nómina a un montón de periodistas. Eso es muy lamentable, eso es una deformación del periodismo en Venezuela. Esto antes no se veía en Venezuela para nada. O sea, un periodista que estuviera en la nómina de Acción Democrática de COPEI, eso, era un periodista institucional que trabajaba para Acción Democrática y COPEI, pero un periodista que trabaje para un medio y además esté en la nómina como asesor de un partido político, eso es aberrante, eso es una deformación del oficio, lamentablemente. Mira, ya he pensado, yo creo que no podría volver a ejercer el periodismo en Venezuela bajo estas circunstancias. Y son pocos los periodistas que se han atrevido a tocar el tema y a afrontarlo. Por ejemplo, no puede ser que un periodista tenga a Julio Borges enfrente. Te estoy hablando de César Miguel Rondón, que lo entrevistó. Te estoy hablando de un programa que hay en Radio Caracas, Radio en la Mañana, creo que fue Roberto Giussi, que no le vayan de frente al tema. Las preguntas que ustedes me han hecho a mí aquí, pues, ¿por qué no le preguntan a Julio Borges de frente? Usted participó en las reuniones, el coronel, la dilación, todo esto, porque además, si él se atreve a desmentirme, fíjate que él no me ha desmentido, él ha ido a la descalificación, a eso es que él ha ido. En el momento que él me desmienta, yo le voy a sacar las pruebas. ¿Está Enrique Capriles involucrado o informado de esta situación? Mira, tú sabes que yo tengo esa duda, ¿no? Tengo esa duda, pero Enrique Capriles, la conducta que ha mostrado ha sido a tono con esta estrategia, ¿no? Yo no puedo decir que Enrique Capriles estuvo presente en las reuniones porque no estuvo nunca, pero el enlace con Enrique Capriles es Julio Borges, que se presentó, te repito, en varias de las reuniones. Y esto, ahora, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Porque entonces tú sabes ese chantaje, bueno, porque tú estás hablando contra la oposición y entonces eso rompe la unidad. No, yo aquí estoy desmontándole un aliado al gobierno. Julio Borges ha sido el gran aliado del gobierno. No estoy hablando de ahora, estoy hablando desde hace mucho tiempo. Y yo lo que estoy haciendo con esta denuncia es desmontando a una persona que ha servido, ha sido un factor fundamental para que esto se alargue. Y te digo, con cada día que pase más de este gobierno tendremos más muertos, tenemos más represión, tenemos más heridos, tendremos más presos. Sin presos, y además presos, ya las cárceles venezolanas están llenas de presos políticos. Entonces vamos a seguir alargando esto. Patricia, tú como periodista ya vamos a otro corte, al regreso conversamos otro ratico más. Claro. Y nos despedimos, pero tú como periodista, como conocedora de la historia, ¿tú crees en salidas electorales? Bueno, pero es que yo tengo mucho tiempo que no creo en la salida electoral. Ahora, yo estoy de acuerdo con que, bueno, se participe de lo electoral, pero que yo siempre dije, y siempre por eso estoy en el exilio, ¿sabes? Yo estoy en el exilio más que por mi oficio periodístico, porque yo estaba todo el tiempo llamando a la gente a la calle, y que todos protestaran en la calle. Y en el 2005 yo tenía una actividad en la calle muy fuerte, y por eso es que estoy en el exilio. Yo creo que ya el país está claro en que la salida con este régimen no es electoral, con estos poderes secuestrados no es electoral, y nunca se había puesto tan contra la pared a un gobierno como en este momento. Y esto lo han hecho los estudiantes y esto lo ha hecho la sociedad civil. Aquí no podemos decir ni siquiera que eso es Leopoldo y María Corina, simplemente Leopoldo y María Corina interpretaron al país en un momento fundamental y lo acompañaron. Y ahorita tenemos mira, ayer estaba viendo las declaraciones, ahorita no recuerdo su nombre, de una parlamentaria del Brasil que decía, en Venezuela hay dos tipos de líderes,
Uno que está preso por protestar en la calle, por acompañar a la gente, y el otro que le dio la mano a el dictador. Bueno, que vamos. en este caso Enrique Capriles. Wow. 8:32 minutos, vamos a hacer un corte, ya regresamos. 8:35 minutos, estamos de vuelta. Patricia, ya para finalizar, para despedirnos, cuéntanos qué se escucha ya en Estados Unidos. A María Corina Machado no la dejaron hablar en la OEA, no permitieron que fuese pública su intervención, todo el panorama de Venezuela. ¿Qué se escucha ya? Y sobre todo sobre este colaboracionismo de personajes de la oposición, dirigentes de la oposición con el gobierno venezolano. ¿Qué dicen allá de eso? Mira, primero déjame decirte pues sobre María Corina, no, un comentario que quiero hacer. Yo sí quisiera que María Corina entendiera que ella no debe caer presa. Yo siempre he dicho que, claro, el liderazgo político es distinto al de uno, que yo no soy política sino periodista, y yo dije, bueno, cuando yo tomé la decisión de irme de Venezuela dije, yo hago mucho más afuera, y de hecho lo he hecho, que estando presa. Estaría presa, todavía estaría ahí, quién sabe en qué situación, pero si María Corina cae presa, vamos a perder la voz internacional que no hemos tenido nunca durante este tiempo, estos 15 años de crisis. María Corina se ha convertido en, primero, que tiene una credibilidad como nadie a nivel internacional. O sea, María Corina ha sido el factor fundamental para que se internacionalice la crisis de Venezuela. Aparte, por supuesto, del tema de las protestas, ¿no? Pero en la estructura de lo que está pasando políticamente en Venezuela, María Corina es la única que tiene espacio, porque a la que le dan espacio para explicarlo, y yo creo que ella tiene que ser la canciller de la crisis, ¿no? Y ojalá no tome la decisión de presentarse en Venezuela, entregarse y presa en una cárcel de mujeres, ¿no? Porque se alargaría más la crisis, ¿no? Exactamente. Y lo otro es que bueno, aquí en los medios donde he estado hablando sobre el tema, y la reacción que hay es que esto pasó en Cuba, ¿no? Que en Cuba el régimen de Fidel Castro utilizaba estos factores de oposición que eran ambiguos y que negociaban a cambio de, fíjate, una cosa fundamental: no tenemos a nadie de Primero Justicia preso, y el coronel que actuaba en estas reuniones a nombre de Julio Borges no está preso tampoco, es el único de todos que no está preso ni ha sido solicitado. Esos son factores fundamentales. Lo mismo pasaba en Cuba, y ese es el comentario que hay aquí, ¿no? Bueno, Patricia, 1.000.000 de gracias por darnos este tubazo, esta entrevista. Gracias a ustedes por la valentía de entrevistarme. Hay gente que está sudando por aquí. De verdad que estoy muy agradecido, y yo espero tener una oportunidad luego para comentar los acontecimientos, porque yo creo que esto va a comenzar a desenredarse. No sé qué opinas tú, ya dan una opinión final tuya de lo que tú crees va a pasar en los próximos días, que creo que son cruciales. Mira, la crisis va a arreciar en el sentido de que los estudiantes están decididos a no salir de la calle. El gobierno no ha podido con esto. Bueno, ustedes lo han visto mejor que yo. Aunque a veces las cosas afuera se ven más... No, eso es lo que te iba a decir, no vayas a creer eso. Porque... Sí, a veces está pasando en Venezuela como en Cuba. En Cuba pasan cosas y la gente adentro no se entera y nos enteramos afuera, ¿no? Pero yo sí creo que va a llegar un momento en que ya... Porque ya esto de que la Mesa de la Unidad quiera contener la calle, Julio Borges, eso ya no funciona. Yo creo que aquí hay una determinación ciudadana a salir de la crisis, hay una valentía del pueblo venezolano y una decisión, ¿no? Y yo estoy segura que esto va a desencadenar en una presión, porque no te creas que todos los militares son los que tenía controlado Julio Borges a través de este coronel. Hay más, y yo sé que hay situaciones que los militares no van a permitir. Yo siempre he dicho y siempre he hablado como abogado del diablo, que los militares van a ser los policías de la salida, y van a ser, y lo que sí es que hay que seguir resistiendo en la calle, y no hay que acatar estos llamados, y la gente no lo está haciendo de irse, váyanse para su casa, ¿no? Esto no va a funcionar. Yo creo que hemos llegado al punto en que ya el gobierno no va a poder manejar la situación. Bueno, 1.000.000 de gracias, Patricia. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias a ustedes. Y hasta la próxima, que Dios te bendiga. A las Amén. 8:40 vamos a hacer un corte publicitario y ya regresamos.